Bien, ahí tenemos la pizarra, así que vamos a empezar con el avance de esta materia, ¿no? Bien, no se olviden colocar presente para el asunto de la asistencia. Vamos a hablar de lo que implica las estructuras especiales, ¿ya? Entonces empezamos con las estructuras específicas. Bien, entonces cuando estamos refiriéndonos a estructuras especiales, no estamos hablando necesariamente de estructuras fuera de lo común, sino que estamos hablando de cálculo y análisis estructural de algunas estructuras que requieren un estudio o un análisis especial. Bueno, quizás la idea que nos hemos hecho hasta ahora dentro de lo que es la ingeniería civil haya estado con el cálculo estructural de estructuras de hormigón armado como edificios. Alguien quizás ha imaginado muros de contención, estructuras metálicas y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces son estructuras básicas que, bueno, las vemos a diario y es posible que ya tengamos idea de cómo empezar los cálculos de ese tipo de estructuras. Hablemos acerca de las solicitaciones que estos tienen, hasta los programas, ¿no?, que podríamos utilizar para su análisis y su cálculo. Ahí cuando estábamos en la materia de metálicas y de maderas, hemos hecho el cálculo de algunas estructuras de madera y de metal que nos han dado una idea de cómo realizar el cálculo estructural. Pero aquí en las estructuras especiales, estamos hablando de estructuras que son grandes, ¿ya? Imagínense que, por ejemplo, cuando alguien cocina en una olla, ¿ya? Para 2, 3 o 4 personas, tiene cierta técnica, ¿no? Pero ahora imagínense utilizar una olla que sirve para cocinar para 50 o más personas. Entonces, cocinar así alto también tiene otra técnica, ¿no? Y no todos la saben, sino que hay personas que se especializan más en esto. Entonces, cuando uno tiene que cocinar harto, por decirlo así, entonces requiere otro tipo de técnicas. Requiere una olla más grande, quizás una cocina más grande y todo lo que corresponda más grande. Y también tiene que saber cómo hacerlo. Entonces, algo así pasa con las estructuras especiales. Las estructuras que son grandes o tienen ciertas particularidades suelen tener un comportamiento un poco diferente y pueden presentarse algunas solicitaciones como de momentos, cortantes y otros esfuerzos que si no los tomamos en cuenta pueden causar cierta vulnerabilidad a la estructura. Especialmente cuando las solicitaciones especiales puedan producir ciertos cambios. Bien, entonces, para esto vamos a analizar algunos métodos de cálculo para realizar esas consideraciones especiales. Y vamos a ver por qué nosotros tenemos que hacer de esta forma. Así que en primer lugar vamos a hablar
del análisis matricial estático y dinámico de estructuras. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de lo que es el análisis matricial, estático y dinámico de estructuras. Si hablamos acerca del análisis de estructuras, esto implica varias cosas. Por ejemplo, cuando analizamos una estructura, ¿qué información necesitamos obtener al analizar un elemento estructural o una estructura? A ver, imagínense que han cargado algo en el SAP. ¿Y qué información buscan? Ya del SAP o del ETAP o de otros programas, ¿qué información buscan o esperan recibir cuando hacen el análisis de una estructura? Ver, ¿qué ideas tienen? A ver, yo les voy a dar una primera. A ver, Cristian, no. ¿Quieres decir algo? No, recién se ha conectado. Primero, hablamos de que queremos obtener reacciones. Queremos obtener las reacciones. Es importante saber las reacciones. Por ejemplo, en un edificio o en una construcción, ¿para qué nos sirve tener las reacciones? ¿Qué hacemos con las reacciones de un edificio? ¿Qué cálculo hacemos con las reacciones? Las reacciones con las cargas de servicio. ¿Qué cálculo hacemos con eso? Cargas de servicio y cargas mayoradas. A ver, jóvenes, ¿qué cálculo hacemos con las reacciones de un edificio? A ver, en primer lugar, ¿dónde están esas reacciones? ¿En dónde las calculamos? A ver, Pablo, ¿te acuerdas? Ariel, ¿dónde calculamos las reacciones? Depende de la estructura Inge, si es una cercha en los nodos, en los apoyos, perdón. En los apoyos, ¿no ve? No en los nodos, en los apoyos. Y en una estructura de hormigón armado como un edificio, ¿para qué nos sirve saber las reacciones? ¿Qué podemos calcular con eso y es necesario? Para el dimensionamiento de nuestras fundaciones, Inge. Eso, las fundaciones. Dependiendo de la magnitud de las reacciones, podemos decir si va a ser una zapata simple, zapata combinada, zapata conectada, una losa de fundación o una viga de fundación o una losa con viga al final, ¿no? Entonces,
Eso conseguimos gracias al análisis de las estructuras. También conseguimos esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzos podemos encontrar en los elementos estructurales? Primero, normales. ¿Qué otro esfuerzo? Jessica, ¿qué otro esfuerzo hay? Cortante. Es cortante. Y ahora yo creo que se acuerdan del resto. Otro. Jonás, ¿sabes? Los momentos flectores, Inge. Eso. La flexión. Y hay uno más que solamente se ve en hormigón armado, ¿no? A ver, ¿quién sabe? No se ve en metálicas esto, ¿no? Pero sí en hormigón armado bastante. Es un esfuerzo real. Torsión, ¿sí? Entonces es un esfuerzo que se calcula bastante en hormigón armado porque las escaleras, los volados y demás producen torsión en algunas vigas y se tienen que calcular. También cuando realizamos el análisis de las estructuras, nos interesa saber las deformaciones. Entonces, no solo nos interesa de que la estructura pueda soportar los esfuerzos, sino también nos interesa la deformación. Claro, si tenemos algo pequeño, quizás la deformación no tenga mucha importancia, pero si es algo más grande, la deformación va a ser mayor. Y esa deformación o el grado que tenga esa deformación puede hacer de que una estructura pueda ser útil o inútil a la vez, ¿no? Y tenemos que ver algunos métodos como el uso de muros cortantes, cajones y demás, para controlar la deformación que tengan estas estructuras. Especialmente estas deformaciones se pueden dar en edificios altos. Imagínense la deformación de 1 metro. Eso puede pasar en un edificio alto. Se puede deformar 1 metro en la parte de arriba, eso es demasiado 1 metro. Entonces se pueden utilizar algunos métodos para poder controlar estas deformaciones. Y cuando llegue el momento, vamos a ver algunos videos sobre edificios altos que nos van a ayudar en este criterio. Bien. Bueno, cuando realizábamos el análisis de las estructuras, hasta ahora nosotros utilizábamos los métodos estáticos. ¿Qué significa estático? ¿Qué ideas se les viene cuando escuchan hablar de estático? ¿Mm? A ver, la primera palabra que se les viene a la mente, estático. A ver, tienen que participar, jóvenes. Judy, a ver, ¿qué ideas se te vienen cuando escuchas hablar de estático? Estático es algo que no se mueve, que se mantiene constante. Y cuando resolvíamos algunos ejercicios, teníamos cargas fijas.
cargas distribuidas que estaban así, se quedaban constantes en el tiempo, no variaban. Entonces, utilizábamos los métodos de la estática, las tres ecuaciones, ¿no? Sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero, sumatoria de fuerzas verticales igual a cero, después sumatoria de los momentos igual a cero. Si habían articulaciones Hilbert, utilizábamos ecuaciones especiales de momentos. Incluso en hiperestática seguíamos utilizando las mismas ecuaciones de la estática. Había el método los métodos virtuales de trabajo virtual, que también se basan en la teoría del análisis estático, el método de Castigliano también, ¿no? Entonces, realizábamos un análisis estático porque considerábamos que el sistema se quedaba inmóvil en el tiempo y en el espacio, ¿no? Inmóvil, no se movía y lo analizábamos en ese estado inmóvil, ¿sí? Así que podríamos decir que los métodos estáticos, ¿ya? Ayudan a analizar las estructuras en dos dimensiones, ¿ya? Porque el análisis era en el plano y los esfuerzos y deformaciones se calculaban en el plano, ¿ya? En eso nos ayudaban los métodos estáticos, ¿no? También, como estábamos hablando, los métodos estáticos consideran las cargas como estáticas y permanentes, ¿sí? Consideran las cargas como estáticas y permanentes. O sea, que estas cargas no variaban, se quedaban así. Y hasta el cálculo de los edificios y otras estructuras consideramos de esa forma. ¿Sí? La carga viva de una forma, la carga muerta igual, y era algo que se quedaba ahí y realizábamos el cálculo de esa forma. ¿Sí? Pero no siempre las cargas son así. ¿Ya? Aquí entra en juego el concepto de lo que es una carga dinámica. ¿Sí? Podríamos decir que en la realidad la mayoría de las acciones que actúan
en una estructura no son estáticas. Más bien dinámicas. ¿Sí? ¿Qué es una carga dinámica? Podríamos definir eso. A ver, ¿cómo definirían ustedes, jóvenes, qué es una carga dinámica? ¿Qué ideas se les vienen con carga dinámica? Las cargas, por ejemplo, las cargas vivas podría ser, Inge, lo que tienen actúan repentinamente, eso podría decir. Bien, está por ahí la idea. Una carga dinámica varía continuamente. ¿Sí? Continuamente en su localización dirección y magnitud. Una carga viva no es dinámica. Por ejemplo, según el reglamento, cuando ustedes han calculado estructuras de hormigón armado, ¿cuánto es la carga viva para departamentos de vivienda en las losas? ¿Qué valor han solido tomar para vivienda, departamento? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era el valor? ¿O para escalera? ¿O balcón? A ver, Ariel, ¿te acuerdas? Está entre 150, ¿no ve? A 200 kilogramos metro cuadrado. Seguramente que las escaleras de la ULAT han diseñado con 400 kilogramos sobre metro cuadrado. Que toca el timbre, ¿no? Y todos están bajando así, corriendo, entonces se toma una carga elevada. Cuando es un auditorio, lugar de reunión, se puede tomar entre 400 a 450. Lo mismo si es terraza. Si es balcón, se toma la carga viva 300 o 400. Y así el reglamento nos dice que para diferentes usos de los ambientes hay cargas vivas. Pero esa es una carga que es constante, ¿no? 150, oficinas 200 o 250. Son cargas constantes. Pero cuando hablamos de una carga dinámica, es una carga que, por decir, no es solo 400, sino que es una carga que varía. Puede en un momento tener el valor de 0 y rápidamente puede ir llegando o subiendo hasta 400 y de ahí se baja otra vez hasta 0, por decirlo así. La idea es como cuando uno pisa el acelerador
Entonces, cuando uno pisa el acelerador de una movilidad, la movilidad empieza a ganar velocidad hasta que llega a un punto donde uno ya suelta el acelerador y la movilidad empieza otra vez a perder velocidad. Entonces, una carga dinámica es de esa forma, ¿sí? Entonces, en primer lugar, las cargas dinámicas varían rápidamente. ¿Ya? Van variando con rapidez. Pueden producir aceleración. ¿Ya? Y también variedad de deformaciones. Cuando cargamos a un volado, podemos esperar de que el volado se deforme de cierta forma. Pero una carga dinámica puede producir diversos tipos de deformaciones porque la carga dinámica puede variar y se puede acelerar y puede producir deformaciones adicionales no previstas. Entonces, tiene un efecto diferente lo que son las cargas dinámicas a diferencia de las cargas estáticas en una estructura. Vamos a poner algunos ejemplos de cargas dinámicas. A ver, pónganme algunos ejemplos de cargas dinámicas que se les vienen a la mente. La carga de viento, Inge, Ah, muy bien. y de sismo. ¿Sismos puede ser? Claro que sí. El sismo. ¿A alguien se le ocurre otra carga así, diferente? De nieve, Inge. ¿La qué? De nieve. La carga de nieve. Ya. Yo podría decir que el agua, cuando está en movimiento. Imagínense, ¿no? Llevando agua en turriles en una camioneta y cuando uno pisa un bache o lo hace mover mucho la camioneta, el agua empieza a tomar fuerza y hasta puede voltear el turril, ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo de lo que efectos que puede producir una carga dinámica. Pues el viento es un claro ejemplo, ¿no? Porque el viento no es una fuerza constante. Los que han pasado clases ahí en la serie Punata, el viento sopla, ¿no? Y de ahí se calma, otra vez sopla con fuerza y se calma, y así, ¿no? Entonces, eso puede producir una variedad de deformaciones que no están previstas o deformaciones adicionales. Así que, para poder analizar las estructuras, se tienen que utilizar métodos, ¿ya? Algunos métodos que sean diferentes y más actualizados. Y por otra parte, por lo general, estamos acostumbrados a hacer nuestros análisis en el plano. Pero en este caso, un correcto análisis tendría que ser en el espacio, en un sistema tridimensional, porque el viento no sopla en el plano, sino que sopla en el espacio. Y tendríamos que hacer un análisis más exacto para ver la verdadera influencia que este tiene. Bien, entonces podríamos escribir lo siguiente.
Correcto. Análisis. De estructuras.